Este, por ejemplo, es con un ping-pong. La mano es capaz de hacer movimientos de ping-pong. Vean en cámara lenta. Para hacer eso realmente se demoró muchos años de ingeniería computacional para poder desarrollar un sistema. Primero, el algoritmo para poder alimentar el computador, y segundo, la capacidad de computación de tanta velocidad para hacerlo. Este, por ejemplo, gira una tarea muy sencilla, pero que en últimas pues tiene unas implicaciones muy grandes en lo que significa aplicar este tipo de aditamentos a robots o a otras cosas. Este, por ejemplo, es una cosa para lanzar objetos y lo lanza con una gran precisión. Él, por ejemplo, calcula el peso de la bolita, calcula la distancia, ahora hace una serie de cálculos complejísimos, más o menos los mismos que hacen ustedes cuando lanzan un papel a alguien, solamente que pues nuestro cerebro tiene un funcionamiento un poquito diferente a este, pero todo lo que se conoce en nuestro cerebro alimenta este tipo de robots, y pues eso en el fondo, como vamos a ver más adelante, es uno de los futuros grandes. Este es bueno haciendo nudos, que creo que pues para uno es más o menos fácil hacer un nudo. Es la primera vez que se consigue que una mano mecánica pueda hacer un nudo, porque no es tan fácil realmente hacerlo. Y este es utilizar unas pinzas con un fin específico. Entonces, realmente es una serie de avances muy interesantes que, si no fuera por todo el conocimiento dedicado que se tiene en neurociencia computacional, pues nunca se hubiera podido llegar a esto. Y este es lanzar un objeto y lo toma de una forma muy acertada, muchísimo más preciso que cualquiera de nosotros, porque calcula realmente mucho más rápido todo lo que es la distancia, pero interesante que tiene una serie de sensores, en fin, es como digamos la última generación que hay en este tipo de cosas que se van a utilizar con toda seguridad más adelante como neuroprótesis, por ejemplo. Y hablando de neuroprótesis, esto era neurociencia computacional, que es como la matemática que está por detrás de, pero lo que ya está exactamente relacionado con la integración de esto con sistemas biológicos es la cibernética. Entonces hablamos de neurocibernética como la aplicación de esa, podríamos llamar neurorobótica o mejor neurociencia computacional, a esto. Y se podría definir como esto. Lo importante acá es tratar de utilizar sistemas biológicos con implantes. Pueden ser neurochips, pueden ser neuroprótesis, de eso ya hay algún avance, inclusive aquí en el país algunas personas están trabajando más o menos en esto, pero esto es muy amplio, existen muchísimas posibilidades de trabajo. Les voy a mostrar una pues que ustedes ya deben conocer, que son implantes cerebrales. En este caso son electrodos que hacen estimulación eléctrica profunda, y esto es para mostrar cómo funcionan esos electrodos en un paciente con Parkinson. Simplemente pues si ustedes conocen la técnica, él tiene dos electrodos colocados acá, llegan hasta el globo pálido, tiene un cable que baja y un marcapaso ahí que en realidad pues es una batería y un oscilador que le permite a él con este control remoto poder caracterizar pues cuánta frecuencia o cuánta amplitud quiere de estimulación. Normalmente a una cierta amplitud y a una cierta frecuencia la estimulación del globo pálido de alguna manera más o menos inhibe la actividad que ustedes saben tálamo cortical, que es la que está detrás de la pérdida pues de movimiento en Parkinson. Ahí él está apagando el aparato e inmediatamente lo apaga, empieza el Parkinson. Esa es la forma en que él estaría sin control, o sea sin el electrodo puesto. Es un estado bien avanzado, pues de hecho es una cirugía que se hace solamente en estados muy avanzados, cuando hay mucha conservación cognitiva, porque a veces está tan deteriorado que también hay deterioro cognitivo y no es. Entonces la idea más o menos es mostrar cómo a partir de todo este estudio de neurociencia podemos hacer implantes como este tipo, no solo para Parkinson, también hay implantes pues, que se hacen para otro tipo de cosas. Se está pensando actualmente en implantes para enfermedades psicóticas, para enfermedades mentales, o sea para esquizofrenia. Hay implantes que se pueden colocar en tálamo, funcionan más o menos como esto y pues disminuirían cosas como los pensamientos aberrantes y todo eso. Entonces, más o menos para mostrar un poco cómo se vería una persona de esas con implantes sin implante. Otro es muy interesante, es este. Esto que ustedes ven acá pues es aparentemente una cajita, pero lo interesante es que acá tiene un neurochip. Un neurochip es fundamentalmente una placa de silicio donde hay unos caminitos hechos con carbono, y sobre esos caminitos hechos con carbono se le colocaron células de una rata. Las células van creciendo y a medida que las células crecen establecen contactos sinápticos con eso. O sea que esto en realidad, aquí estaría mostrando más o menos los caminos eléctricos, el grupo de células que está creciendo, presentan potenciales, se los comunican a eso y controlan el robot. Ese es el neurochip implantado, o sea que es un robot controlado por un cerebro de rata o por células de rata. Entonces
Entonces es, digamos, como otra forma en que se puede pensar en avances desde la neurobiónica. Interesante, pues, si ustedes piensan entonces que en el centro del robot lo que hay es esto, que son unas células simplemente, y que están controlando todo ese comportamiento, es como un buen acercamiento a lo que es esto. Y el tercero que les quería mostrar es este. Ese es bien interesante. Es una mano, una prótesis de mano para una persona que tiene una lesión cervical harta. Pero lo interesante es esto. Si ustedes ven, él tiene un poquito como Matrix, ¿no? Tiene un hueco acá, se le está colocando aquí un cable grande, tiene aquí otro. Básicamente esos son una serie de electrodos. Él tiene una grilla de electrodos, o sea, una red de electrodos colocados directamente en córtex motriz. Entonces ellos están solamente amplificando, son bastantes, son como 120 electrodos en 1 milímetro más o menos. Y esa información de él está pasando a un computador que está por ahí atrás, que hace una serie de ajustes y demás, y en últimas es lo que permite que haya el movimiento de esta mano. O sea, él está pensando en mover la mano y la mano se está moviendo de esta forma. Tengo entendido que ya uno de los grupos grandes que está trabajando en esto, que es dirigido por un brasilero, Miguel de Nicolelis, ya le desarrolló tacto a esa mano. O sea, que no solamente la puede mover, sino que sabe con qué fuerza debe cerrarse, o en fin. Ese tipo de prótesis, por ejemplo, son muy interesantes, y eso surgió de un trabajo que les voy a mostrar acá, que es del propio Nicolelis. Es muy interesante. Este es un miquito. Él tiene los dos brazos cerrados en estos cilindros de tal forma que no los puede mover, y él tiene conectado en el cerebro unos electrodos similares a aquellos que tenía el paciente con la lesión cervical, y esos electrodos están conectándose con un computador, y ese computador está moviendo este brazo mecánico que está acá. Ustedes ven aquí hay como una especie de mano, y aquí simplemente es un lugar donde se le coloca la comida. Entonces la persona le coloca la comida, el mono mira dónde está la comida y mentalmente dirige el brazo y la cosa. Entonces simplemente él está, podríamos llamar que es como telequinesis. Realmente él está pensando en el movimiento, y el movimiento se está ejecutando con un brazo que no es de él. Ese es un control de una prótesis externa, y pues realmente el monito está muy entrenado y ellos aprenden rapidísimo. Es un entrenamiento muy fácil que se hace, y pues eso es una ganancia enorme para tratamientos, por ejemplo, cuando hay algún tipo de lesión por conductividad espinal o lo que sea. En este caso hay una cosa muy interesante. Pensémoslo de esta manera: la persona del video pasado no tenía movimiento de las manos, pero tenía su área de representación de las dos manos. Por eso el electrodo simplemente aumentaba su representación manual y la transfería a la prótesis. En este caso el monito tiene las dos manos funcionando. Ustedes ven que los dos están acá funcionando, pero él está, si ustedes me permiten el término, imaginándose que tiene otra mano. O sea, que realmente él está teniendo una representación mental de una tercera mano que está moviendo más o menos en consonancia con lo que sería la otra. Entonces es una forma en que eso se puede utilizar para cosas muy grandes como exoesqueletos y demás. Todo eso, todo incluiría dentro de lo que es este apartado de la neurobiónica o neurocibernética. Por eso les digo entonces que me parece que es un área muy grande de estudio actual, todo eso desde la neurociencia. Visto desde esa perspectiva, entonces podemos pensarlo así: nosotros tenemos una persona en un contexto social, y nosotros podemos, por ejemplo, analizar algo de ese contexto. Digamos que nos interese cómo es que él ve o cómo es que él percibe visual o auditivamente. Podemos entonces referirnos desde la neurociencia, no desde otras disciplinas necesariamente, pero desde la neurociencia tenemos que referirnos a su sistema nervioso central y fundamentalmente al encéfalo, y podemos, por ejemplo, empezar a analizar diferentes niveles. Supongamos que ustedes quieren analizar el sistema visual, cómo es que él ve a esas personas. Tal vez ustedes conocen aquella patología que se llama blind sight, ceguera cortical. Persona que tiene lesión occipital de las áreas B1, o sea, está literalmente ciego porque no hay actividad occipital en área visual primaria, pero la persona, si ustedes le lanzan un objeto, lo cogen, o si ustedes le colocan obstáculos, pasa entre ellos. Una persona que está ciega pero ve, porque hay otra serie de vías, otra serie de cosas subcorticales que están mediando esa visión. En ese caso ustedes pueden, por ejemplo, entonces empezar a estudiar algunos de esos problemas mirando a nivel ya más local, no solamente, digamos, de poblaciones celulares, sino un poquito más a nivel de la misma integración, por ejemplo, en los módulos corticales de funcionamiento. Y uno puede llegar un poquito más a fondo y mirar a nivel celular. Estaría más o menos entendiendo el mismo proceso social que él, pero pues en sus componentes más celulares. Uno puede bajar más de nivel y mirar la sinapsis, exactamente, que es el mundo donde uno trabaja un poquito de la neuroquímica.
O como les digo, el área que pues tal vez a mí más me gusta, que es la parte ya más molecular, que es exactamente el trabajo específico de las moléculas del neurotransmisor sobre sus receptores. Lo importante de todo es que uno no debe perder de perspectiva lo que está estudiando, que es es una cosa como más comprensiva. Un poquito de esto es pensando en esas aplicaciones que se pueden tener desde otras áreas y desde otras formas. Todo eso es lo que hace la neurociencia. O sea, neurociencia realmente es conocer un poquito de esas cosas y de acuerdo con el problema central que uno tenga, tratar de incluir más de uno, más de otro y pues hacer un marco conceptual acorde. Entonces un poco como que el interés es eso, mostrar que neurociencia no es cualquier cosa, porque se llame neuro lo vamos a conseguir, sino que vamos a tener que estudiar un poquito y explicar eso desde esa perspectiva. Y lo segundo que vamos a hablar pues era un poquito más en énfasis de neuroquímica, o sea, volviendo a aquella primera área que era sobre los determinantes bioquímicos del comportamiento. Entonces, como ya estamos encima del tiempo, estamos como un poquitico de tiempo, voy a pasar muy rápido por esto y no les voy a contar todo lo que íbamos a hablar de esto, sino solamente los aspectos que me parecían más interesantes. Lo primero que había pensado era presentarles un poquito la gran diferencia que hay entre todas las sustancias que tienen cierto efecto a nivel celular. Solamente mencionando dos acá, neurotransmisores y neuromoduladores, pero existen también neurohormonas, están los factores, está bueno, una cantidad de cosas, pero en general serían neurotransmisores y neurohormonas, neuromoduladores en lo que podríamos recoger la mayor parte de estas sustancias. Aquí hay poquiticas mencionadas, más o menos hay como unas 80 que se considera que podrían ser eventualmente transmisores. Hay algunos, por ejemplo, que ni siquiera corresponden a ninguna clasificación de estas, sino que son totalmente sui generis, totalmente atípicos, por ejemplo el mismo óxido nítrico, que es una cosa que es un gas en realidad. Todos los neurotransmisores van de la membrana pre a la post, el óxido nítrico va al contrario, de la post a la pre. Todos los neurotransmisores tienen un receptor especializado, el óxido nítrico no tiene receptor, o sea, es una sustancia que sirve para señalizar, pero viola todos los principios de un neurotransmisor o de un neuromodulador o de una neurohormona. Entonces, sin embargo, se puede considerar, pero no los incluye acá pues por cuestiones de tiempo. Entonces, lo primero es que dentro de esos neurotransmisores tendríamos una gran familia, que son pues las que llamamos aminas biógenas, que serían dos tipos, monoaminas, una, y esto que es un derivado de vitamina B, que es la acetilcolina. Y dentro de las monoaminas, no sé si se alcanza a ver ahí, existen varias moléculas, varias sustancias que son consideradas como neurotransmisores principales. La idea de que sean principales es que de ellos se conoce muy claramente su distribución y están distribuidos en ciertas vías específicas y no digamos en todo lado, por un lado. Por ejemplo, dopamina, norepinefrina, epinefrina que es un poco más a nivel periférico, tiene más que ver con la liberación, pues con el trabajo de nivel del sistema simpático, más liberado por la médula suprarrenal, y serotonina. De la dopamina uno puede hablar años, de la dopamina igual de la serotonina o de la norepinefrina porque se conoce mucho. Entonces, como queremos hablar un poquito de determinantes neuroquímicos del comportamiento, vamos a decir unas cosas rápidas. Por ejemplo, la dopamina. Sabemos que existen muchos sistemas en el cerebro que utilizan dopamina. Básicamente existen 5 grupos de células que utilizan dopamina. Son en realidad más, pero se pueden agrupar. Son más o menos como 10 grupos de células, pero se pueden agrupar. Hay unas que son cortas, por ejemplo en la retina tenemos algunas células que utilizan dopamina. En el bulbo olfatorio, de hecho, una de las primeras cosas que se encuentra en enfermedad de Parkinson, que se da por pérdida de dopamina, todo cuando hay terapias prolongadas, bueno, cualquier cosa. Entonces, esto está acá. Serotonina, pues todos sabemos que tiene que ver con básicamente el humor. Entonces, existen 8 regiones del cerebro que producen serotonina, pero todas se llaman núcleos de Raffet. Son como 8 núcleos de Raffet, pero se supone que son 2 solamente, el medial y el dorsal, y ellos se conectan con muchas estructuras del resto del prosencéfalo, o sea, puede ser con córtex, puede ser con hipocampo, con amígdala y con otros centros del sistema límbico. En sentido estricto, cuando la serotonina aumenta en uno de esos sistemas, la persona desarrolla ansiedad, o sea, se pone un poco nerviosa, y cuando disminuye, da depresión. Por eso la mayor parte de los fármacos antidepresivos de última generación, que son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, lo que hacen es que aumentan el nivel de serotonina. O sea que el humor, el estado, digamos, afectivo que uno tiene, el estado de humor, tiene que ver con serotonina. Con una cosa muy interesante, la serotonina se produce a partir de un aminoácido que es el triptófano, y el triptófano tiene una característica y es que se utilizan muchas células de tal forma que dependiendo de la cantidad de triptófano, sus cerebros van a tener más o menos serotonina. Por eso, en últimas, dependiendo de la dieta que uno tenga, va a tener mayor o menor cantidad de serotonina. Y es una cosa muy característica en pacientes con depresión, por ejemplo, bajas dietas en triptófano hacen que pues
les aumente el riesgo de hacer depresión y les disminuya el tratamiento farmacológico. O sea que hay una relación interesante acá.